con algún tipo de aditivo. En los 45 minutos después de esto, mejor ya no manipular el hormigón porque pierdes algún tipo de sus propiedades como la trabajabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dentro de las propiedades importantes, dentro de sus propiedades del hormigón fresco, tenemos, por ejemplo, de que es la consistencia, tenemos la docilidad, creo que es con C, docilidad, la docilidad, la homogeneidad, eh, la masa, la masa, la masa misma, ¿ya? La masa, entre las más importantes. Y ahora, ¿cómo podemos nosotros conceptualizar la consistencia? Entonces, el hormigón cuando está fresco tiene una capacidad de deformarse. Esto se lo puede mm, controlar en obra con el cono de Abrams. A ver, esta propiedad, está siendo bastante abundante, esta propiedad eh, se tiene que controlar en obra. Se tiene que controlar en obra. En obra. Y para eso tenemos el cono de Abrams. A ver, aprovechar la internet y les mostraré el cono de Abrams. Y estoy seguro que esto ustedes lo van a realizar este ensayo en laboratorio. Es en 3 capas, en cada capa tiene 21 golpes. Después se mide su slam, su cono, su devenimiento, etc. Aquí está. Me parece que esto podría ayudar mucho. Están ya estandarizadas sus medidas. No, no me parece. Parece que está mucho mejor esta. Entonces, es la capacidad de deformarse. Me estoy recuperando yo. El hormigón fresco siempre, ¿no? Entonces, es la capacidad de deformarse. Pero siempre estamos hablando en el hormigón fresco, por si acaso estamos hablando en el hormigón fresco. No me gusta.
Es un ensayo bastante sencillo que se realiza en la obra. Acá es importante su slam, su cono, su revenimiento, porque en función de eso, inclusive diferentes tipos ¿y qué va a entrar? Ya, ya, ahí tenemos el cono de Abrams. Estas dimensiones ya están estandarizadas, no podemos hacer nada. Se hacen en tres capas y cada capa tiene que haber 21 golpes. No se marca. La primera capa, 21 golpes, la segunda capa, 21 golpes, la tercera capa, 21 golpes. Inclusive esta varilla ya también está estandarizada. Se tiene una barra con un peso y una rugosidad, es decir, que se agarra y se suelta, se agarra y se suelta. Pero nosotros acá en nuestro medio, en todas partes, creo que tenemos los famosos barras, hechizos, que son barras ya corrugadas, pero empezamos nosotros ya a golpearlo. Después que nosotros empezamos a enlazarlo, medimos este asentamiento de venimiento. Esto es lo importante. Eso, asentamiento, revenimiento, slum, así es, slam, cono, como quieran llamarlo. Tiene que haber un asentamiento. Imagínense de que este hormigón fuera, por decir, bastante líquido, entonces más o menos tendría este tipo de forma. Tienes que medir ese asentamiento, ¿no? Entonces, ese es, de esa manera nosotros podemos controlar en obra el asentamiento. Este revenimiento, por si acaso, está estandarizado. Ahí vamos a aprovechar la internet. Entonces, está estandarizado. Y se tiene algunos datos, dependiendo de la norma que nosotros utilicemos. Acá se puede ver, vean, a ver, el proceso de la determinación o preparación. Allá, miren, la consistencia, dependiendo de la norma que nosotros utilicemos. Si hay un asentamiento de 1 a 4,5 centímetros, entonces se puede decir que el hormigón es suelto y sin cohesión. Si es de 5, mejor recuperaremos. A ver, a ver. Este tipo de asentamiento está en función a la norma que nosotros adoptemos, pero no varía mucho. A ver, algo más quería recuperar. Aquí tenemos las medidas, la varilla. Esta varilla, por si acaso, y les vuelvo a repetir que está estandarizada. Aquí dice regla graduada. Bueno, son los detalles que tal. Esto me interesa. Mira, acá se hace la primera capa, segunda capa, tercera capa, creo que ya se enlaza. Después se mide. A ver, por si acaso, lo compararemos nomás. A ver, veremos si
tenemos algo más que nos interesa. Acá. Aquí está que esto está con la norma IRAM, utilizan esto los argentinos. Es una norma argentina. Estos ya son para las probetas, eso. Después vamos a... Ya, vayamos acá. Ya, esa tabla está en función de la norma adoptada. Pero no varía mucho en los demás. Como les decía, si hay un asentamiento acá, en esta norma, creo que es de la IRAM, no estoy seguro, porque también tenemos en la ACI, ¿ya? ¿Por qué no buscamos? No veamos. Creo que es este. Desvenimiento recomendado por la ACI. Ah, acá está. Inclusive acá está en función del tipo de uso. Ya, esto es según la ACI. Esto es inclusive en función del tipo de uso. Miren, según la ACI, ¿no? Según la ACI. Por ejemplo, para hormigones, para muro y fundaciones, entonces se espera un revelamiento de 2 centímetros hasta 8 centímetros. Eh, para losas y pavimentos de 8 a 2, para columnas de 10 a 2, etc. Pero está en función también para su dosificación, a ver si podemos encontrar eso. Acá tenemos, esto, qué interesante, la consistencia en cono de la norma europea. Consistencia, a ver, recuperaremos esto más. Ha notado de que hay que tener mucho cuidado las normas que nos adoptemos. Siempre recomiendo que tiene que ser de acuerdo al de la ACI, que es lo correcto. Pues voy a tener que traslapar. Ya, aquí que tenemos, como les decía, puede ser consistencia en cono. Vean, se puede conocer como asentamiento, revenimiento, slam, cono, depende de... yo más acostumbro a decir cono. Si digo cono 10, entonces quiere decir que 10 centímetros. Esto, vean, un asentamiento, una consistencia, ¿dónde están? Vean, una consistencia seca, de acuerdo a norma europea, entonces tenemos un asentamiento o un cono de 0 a 2, y su clase es S1, aquí le su norma, ¿no? Su asentamiento en milímetros es de 1 centímetro a 4 centímetros, etc. Para que sea seca, plástica, blanda, estos son las consistencias que normalmente manejamos. La seca, la plástica, la blanda, la fluida y la líquida. La líquida es mayor a 16 centímetros. ¿Ya? Sabemos de que es, miren, el cono tiene una altura de 30 centímetros. Entonces, mayores a estos,
una consistencia líquida tendría que ser mayor de 16 centímetros. Se puede utilizar para un hormigón bombeado. Acá inclusive tenemos la consistencia seca A1, es esta, ¿no? A1 de 1 a 4.5, es lo mismo, es el mismo, ¿no? ¿Nota? La plástica, el fluido, es lo mismo. Esto es lo mismo que esto. Entonces tal vez esto lo puedo borrar porque aquí estamos repitiendo dos veces. Esta es lo mismo que esto, ¿nota? Acá, pero nos presenta de otra manera. Eh, sí, es lo mismo. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que tenemos? En A3, levemente fluida de 10 a 15 centímetros. La vibración leve y varillado. El A2 levemente cohesivo. Ya, pero estoy borrando. O dejar así. Pero es lo mismo estos dos. ¿Ya? Entonces, ahora creo que se entiende por lo menos a qué nos referimos cuando es la consistencia. Es la capacidad de deformarse en hormigón fresco. La docilidad, docilidad, docilidad. Esto es como decir la trabajabilidad del hormigón. Y mucho depende, en este caso, del tipo de cemento que nosotros tenemos. Sabemos de que su materia prima del cemento es la cal, la arcilla. Entonces, la arcilla aquí tiene que juega un papel bastante importante porque está en función de en esta materia prima de que qué tan dócil es nuestra masa del hormigón. ¿Ya? Entonces, a ver, anotaremos. Es su trabajabilidad, siempre hablando del hormigón fresco. Eh, la arcilla como materia prima del cemento juega un papel importante. ¿Qué tan importante se puede entonces ahora observar del tipo de cemento que nosotros tenemos o que manejamos? Lástima que en nuestro país solamente tenemos el cemento IP y el entonces el IP30, el IP40, nada más, pero vamos a ver después que no son los únicos tipos de cementos que se tienen, sino que se tienen más, ¿no? Entonces, la docilidad es sinónimo de la trabajabilidad. Y acá estoy poniendo, y es bastante, la arcilla como materia prima es muy importante. Entonces, el tipo de cemento influye en las características y tipo de cemento que vamos a utilizar en función al tipo de obra. A ver, ¿qué más podemos anotar? También esto se lo puede, tanto la docilidad y la consistencia, ¿ya? Entonces podemos controlarle de acuerdo al ensayo del cono de Abrams. Claro, pero esto es más que todo tal vez una propiedad visual que lo podemos observar en la conformación del cono de Abrams. ¿Cómo notamos esto? Entonces, a ver, esto en obra se controla
se controla, puede ser con el cono de Abrams, pero esto tiene que ser un control más, ¿cómo puedo decir? Su manejabilidad, mane- manejabilidad, creo que está bien, habilidad del hormigón fresco, ¿no? A ver, nosotros imaginemos, nos vamos a imaginar de que tenemos un hormigón bastante seco, entonces no va a ser bastante manejable, ¿no? Y acá la relación agua-cemento, me estoy olvidando. Entonces, si tuviéramos tal vez un hormigón con mucha cantidad de agua, difícilmente lo vamos a manejar, tal vez podría ser para hormigón bombeado. Entonces, también juega un papel importante. eh, Aquí también está en función de la relación agua-cemento. Si bien la arcilla nos ayuda mucho como materia prima del hormigón, en el cemento, ya, pero también tiene que ver mucho la cantidad de agua que puede haber en la masa del hormigón, ¿no? Ya. El otro es la homogeneidad. Homogeneidad. A ver, veamos qué es lo que dice la internet de la dosibilidad del hormigón. Dosibilidad del hormigón, ya. Trabajabilidad. Acá está. Algo. Dosibilidad del hormigón. Tal vez esto. Notan aquí que su cono es mucho mayor que este. A simple vista, ¿no? Por simple fricción. Acá primer slam mide la trabajabilidad del hormigón, lógico, a eso me refería. Vean esto, la dosibilidad de esto ya es un hormigón, para un hormigón bombeado, hay una relación de agua, de agua bastante grande acá. ¿Qué más podemos aprovechar? Trabajabilidad y demás. Aquí está el asunto de la segregación que creo que ya he hablado. Esto porque me ha usado no sé dónde está. Ya, para perder tiempo. Ya, entonces la homogeneidad es una cualidad de una buena distribución de la masa del hormigón. Acá lo que tiene que ver en mucho es la buena distribución de los agregados. Se tiene que evitar en este caso el efecto de la segregación. Como podemos notar de que, a ver, entonces, a ver, aquí notamos la trabajabilidad, la homogeneidad. Entonces está en función
Esta va en función de la buena distribución del agregado grueso, del agregado fino. Agregado fino y de la relación agua-cemento. Por si acaso, aquí es, lo pondré evitar el efecto de la segregación, porque deja de ser homogéneo, de la segregación. Ya. Entonces, es la cualidad de la distribución. En especial, vamos a resolver la distribución. Para esto se tiene que tener mucho cuidado. Controlar la gradación del agregado, es decir, la granulometría. No tiene que ver mucho agregado grueso ni mucho agregado fino, sino una buena distribución de los agregados en función al tipo. Esto está en función también en función al tipo de obra. Tipo de obra que nos vamos a considerar. También evitar la decantación. Decantación. Ya. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos medir? De que no haya una separación entre los agregados. Tiene que haber una separación tal vez permitida de acuerdo a la norma. Imagínense que tenemos una masa de hormigón que fuera esto. Entonces aquí tiene que haber más o menos una distribución casi adecuada, casi constante. Imagínense que tuviéramos aquí un agregado grueso, acá otro agregado grueso y aquí más agregado fino. Entonces esto deja de ser una masa de hormigón homogénea. Lo que se quiere es que haya una buena distribución, a eso me refiero. Ya, y el otro es la masa de hormigón. El amasado. Esto es una relación, esto se lo considera con relación a la, bueno, aquí anotaremos mejor con mayúscula, es en función de la masa de hormigón fresco. Es muy diferente de masa de hormigón endurecido. Con relación al volumen. Con relación al volumen. Pueden darse los casos, el caso de que, o se puede, ¿cómo puedo poner? Tanto compactado y suelto. Son dos casos que vamos a tener. Compactado y suelto. Ya. No sé qué más puedo decir acá. Pero estoy aquí hablando, y es bastante claro, la masa del hormigón fresco. La masa del hormigón fresco. ¿Cómo están? ¿Me están escuchando con el audio? Si tienen alguna pregunta, por favor, háganlo. No hay problema.
Si hubiera alguna pregunta, háganlo. Muy bien, todos están escuchando. Ya. Entonces, eso es lo relacionado con el estado del hormigón fresco. Yo creo que hemos agotado todo lo más importante. Ahora nos toca mencionar el segundo estado del hormigón endurecido, que ya es la otra etapa, ya cuando el proceso del fraguado haya superado inclusive los 4 horas, ya ha empezado el proceso del fraguado. Hemos indicado también de que se puede medir la resistencia con relación a la edad que tenga esta. Es 1, 3, 7, 21, 28 días. A los 28 días más o menos tenemos una resistencia aproximadamente del 99%, 98 al 99%, y el otro 2% a lo largo del tiempo. Entonces, este es el primer estado. Primer estado. Segundo estado. Hormigón endurecido. Es, tal vez se puede decir de que el hormigón endurecido se puede ya controlar después de los 28 días, cuando ha adquirido una resistencia del 98-99%. O de una manera general, ¿no? Entonces es cuando se considera ¿cómo podemos indicar? Se considera cuando o al final del fraguado, más o menos aproximadamente 28 días. Después de 28 días ya se considera el hormigón endurecido. Ya acá tenés que considerarle, este es el hormigón, tiene sus agregados, su distribución de agregado fino y demás. En su estado ya final, puede haber algún bolsón de aire, puede haber de que tal vez algún agregado, esto o cualquiera, puede ser tal vez un ladrillo, por decirles, ¿no? Ya todo esto ya es el hormigón endurecido, con todos sus agregados, con toda su cantidad de aire que teóricamente no tendría que ver, pero en la realidad, en la práctica, se presenta con los agregados, de que tal vez muchos de los agregados, sus características y propiedades no son las adecuadas, pero es como cuando nace un hijo. El hijo puede tener muchos defectos, muchas virtudes, pero al final es un hijo, ¿no? Entonces no puede decir de que el hijo es ideal. Y ya toda esa parte final ya se considera prácticamente el hormigón endurecido, con todas sus virtudes, con todos sus beneficios, con todo lo malo, con todo lo bueno. Tenemos las siguientes propiedades con relación al hormigón endurecido. Ya es muy diferente la densidad del hormigón fresco y es muy diferente la densidad del hormigón endurecido. También aquí se tiene que ver la capacidad de compactación, la permeabilidad y la existencia en especial. Entonces, sus propiedades tal vez básicas, es la densidad, es la compacidad, permeabilidad. Estos son bien básicos, este tipo de propiedades, permeabilidad. La resistencia
Nosotros como ingenieros civiles hay veces simplemente nos concentramos acá en la última parte, en su resistencia. Si hablamos de resistencia, entonces también tenemos que hablar eh, su dureza, su dureza en especial. A ver, vamos a desglosar cada uno de estos. Si tienen algo que se tenga que aclarar, por favor, me gustaría que lo hagan. Al final estamos empezando a entrar a alguna terminología que la vamos a utilizar ya bastante repetitivo dentro de la materia. Pero este tipo de propiedades y a qué se considera hormigón fresco, a qué se considera hormigón de residuo y demás, tiene que estar bastante claro, muy claro. Ya, a ver, primero la densidad. Dentro de la densidad, para un hormigón normal, más o menos hay un máximo y un mínimo, que aproximadamente es de 2.300 a 2.500 kilogramos con relación a un metro cúbico. O puede ser también para el caso de hormigones livianos, dependiendo de la norma, ¿ya? Puede ser de 1.000 a 1.400 kilogramos metro cúbico. O puede ser de que tengamos para hormigones pesados de 3.000 hasta 3.000 kilogramos metro cúbico. Pero esto está en función de la norma que nosotros vayamos a adoptar. Pero no varía mucho, por si acaso, no varía mucho las densidades. Entonces, bueno, de por sí sabemos que es la relación va a ser de masa del hormigón y endurecido, masa del hormigón, con relación a un metro cúbico de hormigón. ¿Ya? Vamos a notar, tal vez para hormigones livianos, dejar un espacio para hormigones normales, para hormigones pesados o densos, pesados o densos. Por si acaso, esto, si nosotros empezamos a ver algún tipo de norma, varía, pero no es mucho, por si acaso, no es mucho. El más, que llama, la variación de un máximo y un mínimo de los hormigones normales es de 2.300 a 2.500 kilogramos metro cúbico. Por eso a veces es más tal vez práctico adoptar una masa del hormigón de endurecido de 2.400. ¿Ya? Para un hormigón liviano, más o menos varía de casi de 1.000 hasta 1.350 kilogramos metro cúbico. Pero estas variaciones, por si acaso, están en función de la norma que nosotros adoptemos. Y para hormigones densos, aproximadamente de 3.000 a más o menos a 3.500 kilogramos metros cúbicos. A ver, si nosotros nos imaginamos que tengamos un hormigón, aunque en la práctica yo no he visto, menores a 1.000, entonces no creo que tendrías que considerar. A ver, veremos qué es lo que dice la norma, del ACI en especial. Densidad del hormigón según pero la ACI. Muy lento, muy maquinita. ¿Dónde podemos? Aquí está la relación de resistencia. Pero eso ya hemos visto.
valor de densidad, tal vez. Valor de densidad. Pues no tengo. O hormigones tal vez normal, densos, livianos, no sé. Quiero saber qué valor más o menos se les considera. No encuentro. No importa. Ya, pero esto es en función de las normas que nosotros adoptemos. Ya, el otro es compacidad. Compacidad. La compacidad más o menos es un término de la densidad máxima. Más o menos es más o menos una cualidad. Sí, es una cualidad. Es una cualidad de la densidad máxima. Densidad máxima. A ver, si nosotros decimos, es un hormigón de alta compacidad, entonces tiene una alta densidad, ¿no? O si utilizamos el término, tiene una baja compacidad, entonces su densidad no es tal vez dentro de lo requerido, entonces más o menos es un sinónimo o es una cualidad de densidad máxima. Para eh, a ver cómo podemos aquí poner. Es un término, pero de obra más. Es un término de obra. Es un término de obra. Es un término de obra, más utilizado en obra, ¿no? La compacidad. Es con relación a la densidad máxima del hormigón y endurecido. ¿Ya? Por ejemplo, su capacidad es denso, ya entonces podemos aplicar por hormigón pesado, no tiene alta capacidad, ¿no? De que su densidad, de que tal vez dentro del término para hormigones normales puede ser que tal vez estamos próximos a 2500 o más, no sé, ¿no? Es un término más de obra, ya. Permeabilidad, dar con algún tipo de aditivo. Ya, ¿qué tan permeable es? Yo creo que esto ya de por sí se lo dice, ¿no? ¿Qué tan los poros? Bueno, ya cuando hablamos ya de un agregado, tiene un tipo de permeabilidad. Bien, pero cuando hablamos del hormigón, el hormigón sabemos que es un material compuesto por los agregados, aglomerante y demás, pero también tiene su propia permeabilidad. ¿Qué tan permeable es? Tal vez para controlar la permeabilidad, podemos utilizar algún tipo de aditivo. Si es que nosotros construimos, por decir, una piscina, tenemos que utilizar un aditivo o un SICA para que no sea permeable. Entonces, es más o menos una cualidad de la accesibilidad del líquido. Cualidad, eh, accesibilidad del líquido, en este caso lógico agua,
Entonces, aquí tiene que ver los factores que influyen, ya es en la conformación del hormigón fresco, la relación agua-cemento, o el grado de despoje de los vacíos en el hormigón. Esto se puede controlar a través de una vibradora, etc. ¿Ya? Eh, entonces, cuando el hormigón está expuesto tal vez a la presencia del agua, tal vez a un ambiente tal vez abierto y demás, entonces, entonces esto se puede controlar. Es decir, es posible controlar, controlar la permeabilidad. Bueno, es lógico que la permeabilidad debe controlarlo. Puede ser con buen buen vibrado. Puede ser también controlado con productos, con aditivos. Se puede controlar con aditivos. Aditivos. Ya. Esto tiene que ser ya el hormigón fresco. Entonces, esto más que todo, cuando el hormigón esté en contacto con el agua, con el aire, etcétera, puede ser con un ambiente agresivo, eh, con el agua puede ser, con el agua, o, o viento, otros. No nos conviene que sea muy permeable en este tipo de casos. Ya, resistencia. Ya estos son mecánicos. Estos nos interesan como ingenieros. Bueno, también los anteriores, no digo que no. La resistencia o sus propiedades mecánicas. Sus propiedades mecánicas, debería ser así. Propiedades mecánicas o destructivos. Esto nos interesa. Las propiedades mecánicas. La resistencia, la dureza y lo que viene. Entonces son propiedades mecánicas. Propiedades. Propiedades mecánicas. Más son por ensayos destructivos. Entre los más importantes tenemos las resistencias a bueno, cuando el hormigón empieza a endurecer y está endurecido, lógico que de por sí tiene es, la dureza, la resistencia a la compresión, la resistencia a la tracción, el desgaste y demás. A ver, por mencionar. Y lo más importante es resistencia a la compresión. Esto es lo más importante. Resistencia a la compresión. También puede ser resistencia a la tracción, que no es tan importante, pero al final es un ensayo mecánico. Entonces, resistencia a la
tracción, resistencia al desgaste, entre los más importantes, ¿no? Y si hablamos de resistencia, que generalmente es kilogramos centímetro cuadrado, por lo general. Pero el más importante es a la compresión. No sé si hay que agregar o hablar ya de la dureza, también es importante. Ya, pero entre el más importante, voy a subrayarle, es resistencia a la compresión. Este es el más importante del hormigón. Cuando prácticamente ya empezamos a hacer diseño en hormigón armado, entonces el hormigón tiene que trabajar exclusivamente a la compresión, el refuerzo de acero más a la tracción o a la tensión, como también a la compresión. Y eso después lo vamos a ver. Ya. Son ensayos deductivos, ¿no? Está tan normalizado, eso ya no lo vamos, después vamos a mencionar. Y no olvidaremos también el de la dureza. Ustedes deben conocer las medidas según Morse, ¿no? Hay una escala de medidas. Esto está y tiene que ver mucho ya cuando el hormigón ha endurecido, su dureza tiene que ver mucho con el fenómeno de la carbonatación, ¿ya? Aquí tal vez lo podemos, está en función de la carbonatación, creo que algo hemos explicado la anterior vez. ¿Recuerdas que has explicado algo? Que es un cáncer para el hormigón armado. Aquí está, ¿no? La carbonatación. Eso ya lo explicamos. No se efecto de la carbonatación. ¿Y qué más podemos explicar acá? La dureza se entiende, ¿no? De que es una propiedad mecánica. Ya. No sé si algo más tendrías que decir. Sí, eso es creo que lo más importante dentro de los hormigones frescos y los hormigones endurecidos. No sé si hay alguna pregunta de lo que hasta ahora hemos visto. Si hay alguna pregunta. En la práctica hemos concluido tal vez en la parte de la conceptualización del hormigón fresco, del hormigón endurecido. De esto vamos a ir ampliando y algunos otros detalles más que les he mencionado. ¿Alguna pregunta, por favor? Inge, buenos días. Disculpe, Buen día, buen hablaba día. sobre, en homogeneidad, hablaba sobre decantación. ¿A eso a qué se refiere, Inge? Por favor. Ya, tal vez vamos a hacer un video más rato, ahí es mejor se va a ver. Mucho manejan esto los que hacen planes de tratamiento. A ver, aquí tenemos una piscina, puede ser, ¿ya? Y aquí puedo tener un agregado, grueso, fino, lo vierto. Ni siquiera agregado, mejor lo vamos a hacer tal vez un material cualquiera, ¿no? Aquí puede haber tal vez arena, puede haber hojas, puede haber ladrillos, puede haber cualquier cosa. Pero lo seguro, que aquí va a empezar a decantar, los agregados gruesos empiezan, ¿no? a fluir la parte inferior. Los livianos, un poquito más arriba, un poco más liviano, un poco más a decantar por efecto de la gravedad, más fino. Más arriba todavía es mucho más fino. Más arriba, mucho más fino. A ver, ¿cómo les puedo explicar? Del Valle ustedes han consumido, ¿verdad? La, bueno, la botella, ¿cómo es? Una botella normal.
¿ya? Del Valle, se ubica, ¿no? ¿Se han dado cuenta Sí, ustedes de que Del Valle, antes de consumir, empieza a agitarlo? ¿Se me entiende? sí, Ya, ¿eso por qué es? Porque ha habido una decantación. Acá hay una parte ya más densa. Esto es todo es líquido, todo es líquido. Después esto se tiene que batir para tal manera que haya nuevamente la distribución, que haya una distribución casi uniforme. Pero este proceso, lo que ha habido anterior, cuando el del valle ha estado tal vez por un día, 2 o 3 días, ha habido una decantación natural de que la parte más densa se ha ido en la parte inferior. ¿Ya? Eso se utiliza mucho en tratamiento de aguas, pero también se puede hacer el tratamiento que llama con relación a los agregados. Cuando hay una decantación, entonces el más denso está en la parte inferior, menos denso, entonces un poco más superficial, más superficial, más superficial. Esa es la decantación. No sé si tal vez, ustedes podrían ver algún tipo de video, pero yo lo que quiero que esté claro de que tal vez a qué se refiere la decantación. No sé si te puedes responder. Sí, Aquí Inge, mismo. muchas gracias. Ya, entonces ese es el proceso. Se utiliza mucho en plantas de tratamiento, mucho, mucho, mucho se utiliza en plantas de tratamiento para decantar las cosas. Y el caso más claro para nosotros cuando agarramos, por ejemplo, los refrescos del valle, entonces ya ha habido una decantación previa y para que nuevamente se distribuya todo ese material, entonces es necesario agitarlo. Y cuando se deja de agitar, entonces la parte más densa es un proceso muy parecido a la segregación, ¿ya? Porque está en función a la densidad del material. ¿Ya? ¿Hay alguna otra consulta tal vez, por favor? Dice, buen día. Buen día, Bismarck, ¿no? Sí, dije una consultita. En el tema de la consistencia del hormigón, supongamos que es una obra de camino, supongamos que es para un pavimento. El tema del slam, lo mínimo, ¿cuánto se tendrá que considerar, dije? Es para pavimento rígido, ¿verdad? Exacto, dije. Eso está en hora, pero lo único que te puedo decir es hasta 3 o 4 centímetros, pero se puede considerar dentro el plástico, dentro de la consistencia plástica, acá, plástico. Ahora, estos asentamientos o slam están en función de la norma que tú vayas a adoptar, pero no va a variar mucho, va a ser entre 3 a 5 centímetros, pero no tendría que ser para pavimento rígido blanda, no te recomendaría. Si lo va a hacer blanda, tal vez para un caso extremo, tendría que ver el proyectista. No sé si te puedo responder. Dije, a lo que me indica entonces, si es, digamos, para un pavimento, el slam tendría que ser entre 3 centímetros. Plástico, Ah, su plasticidad. plástico, consistencia Mm, plástica. ya lo entendí. Ya, muchas Lo demás gracias. es en función a qué norma tú estás adoptando. Tiene que ser la consistencia plástica. En algún caso especial, repito, algún caso especial, excepcional, puede ser blanda, pero muy raro. Tendría que ser más plástico. Ya, gracias, Inge. Ya. ¿Otra consulta? Ya, entonces quedamos acá, por favor. Ya. Y nos vemos en la siguiente clase. Inge, buen día. Buen día, Ramiro. Disculpe una consulta, bueno, no sobre el tema, acerca de los laboratorios, Inge. Si estoy repitiendo la materia, este semestre lo tengo que volver a hacer los laboratorios. ¿Ya tienes aprobado la materia? Digo, el laboratorio. Sí, el anterior semestre sí, Inge. Ya, habla con el auxiliar. Yo también tengo, por si acaso, las notas, pero no sé cuántos en tu caso estuviera, Ramiro, no sé. Pero del tuyo es el anterior semestre. Sí, Inge, del anterior semestre. Ya, lo podríamos ver, no sé si no es la próxima, yo creo que la próxima clase puedo traer mis archivos, lo tengo, toda la información digital, y te puedo convalidar. Está bien, No hay ingeniero, problema. muchas gracias. Ya. Ya, jóvenes, entonces nos viéramos la próxima clase. Sí, Buen día. adelante. Buen día, buen día. Eh, ¿Ya empezaron con los laboratorios para este semestre? Ya tienes que poner, tú debes ser el alumno nuevo, me imagino. Por favor, Sí, coordina sí. todo en el grupo del WhatsApp.
O tus Ah, compañeros que también tienes ahí, pregunta y demás. y ya, como un número, alguien que me pueda facilitar de los compañeros, por favor, o alguien que me pueda agregar. ¿Estás en el WhatsApp? No, no estoy, Inge. Pero está, ingresa al WebSys, ¿Ya? ¿ya? Ya, ¿alguna otra consulta? Creo que no. Ya, entonces nos viéramos en la próxima clase, ¿ya? Hasta luego entonces. Hasta luego. Hasta luego, Inge.